Muy bien, hermanos, nosotros que estamos acá, hoy iniciamos un nuevo mes, ¿verdad? Con el estudio de la palabra de Dios. El mes de septiembre fue un mes de mucha bendición a través de los talleres y las diferentes lecciones que hubo. Hoy Dios nos trae acá con un tema nuevo. Este mes vamos a estar hablando de Nehemías, ¿verdad? ¿Quién hizo el devocional ya que pasó el pastor ahí? ¿Alguien ya lo hizo? Ok. Un devocional que entre cosas importantes decía que un avivamiento es como levantar un gigante, ¿verdad? Y uno piensa por un momento allá en los avivamientos que hubo a inicios del siglo pasado, ¿verdad? Donde 20,000, 25,000 personas se reunían en una iglesia. Uno piensa en avivamientos que Dios usó a personas como Jonathan Edwards, que predicó un mensaje que se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado. Dice la historia que cuando está predicando, lo está leyendo, la gente decía: pare por favor porque siento que me voy a ir al infierno, necesito a Cristo en mi vida. Y Dios levantó grandes avivamientos a través de D.L. Moody, Spurgeon y otros grandes hombres de Dios. Pero ¿dónde inicia un avivamiento? Eso es lo que vamos a estar estudiando este mes, preparando nuestros corazones para lo que Dios trae a nuestra vida. Vamos a ir a Nehemías. Busque Nehemías, por favor. Nehemías capítulo número 1. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre, muchas gracias por esta noche. Rogamos en el nombre de Jesús, usted nos bendiga. Hable en nuestras vidas a través de su palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle a los sugieres, por favor, que repartan las lecciones. Y junto con las lecciones hay una hoja para trabajar ahí por mesas, ¿ok? Viene una hoja con unas preguntas que vamos a tomar unos minuticos ahí, por favor, para que usted pueda responder. Apenas le llega ahí la lección, hay una hoja, que esa hoja la van a trabajar por mesas, ¿ok? Entonces, la idea es que respondan las preguntas y comenten entre ustedes esas preguntas y puedan poner ahí la respuesta o lo que piensan de esas preguntas. ¿Está bien? Vamos a dar unos cuantos minuticos para eso. Pueden empezar en este momento, ahí tal vez los hermanos pueden poner un poquito de música ahí de fondo. Unos 3 minutos. Entonces, hagámoslo lo más rápido posible. Vamos a dar un par de minutos más, igual si no les da tiempo, no importa, hasta donde lleguen.
Tal vez para los que están en la transmisión, hablo para los que están en transmisión, las preguntas son: ¿por qué la primera reacción de Nehemías ante la crisis fue llorar y orar y no actuar de inmediato? Otra de las preguntas que están ahí es: ¿qué nos enseña Nehemías acerca de la diferencia entre confiar en la oración y confiar en nuestra propia capacidad? Otra pregunta: si hoy la iglesia enfrentara una situación de muros caídos, ¿qué sería lo primero que deberíamos llevar a oración como pueblo de Dios? Y la última: ¿cómo podemos aplicar la actitud de Nehemías a los desafíos que enfrenta nuestra iglesia hoy? Muy bien, hermanos, ahí tienen las preguntas en sus lecciones, ahí pueden irlas desarrollando después en sus casas. Hermanos, ahí después continúan, ¿de acuerdo? Dice: todo gran movimiento, ahí en sus lecciones, pues vamos empezando en la parte de la introducción. Todo gran movimiento de Dios en la historia comienza con hombres y mujeres que doblaron sus rodillas. Charles Spurgeon decía: los verdaderos avivamientos han nacido siempre en el aposento de oración. Cuando Dios prepara avivamiento, primero despierta a su pueblo a orar. El primer paso para un avivamiento de Dios es orar, es entrar en oración. Y exactamente eso fue lo que hizo Nehemías. Él no fue un sacerdote. Nehemías no fue un gran profeta, sino fue un hombre común, copero del rey, pero con un corazón sensible al dolor de su pueblo. Hermanos, es increíble cómo Dios a través de la historia siempre usa a hombres y mujeres sencillos para hacer su obra. ¿Sabe? Dios no está llamando necesariamente a pastores a tener un gran avivamiento, ni está llamando solamente a misioneros a tener un gran avivamiento. Dios los llama a ustedes, me llama a mí. Nos llama al creyente común a despertar un avivamiento en nuestros corazones. Nehemías no tenía una posición importante, él era copero del rey, era sirviente del rey. Sin embargo, la noticia de los muros derribados de Jerusalén lo quebrantó profundamente. Y antes de tomar cualquier acción, él buscó al Dios de los cielos en oración y ayuno. O sea, Nehemías pudo haberse puesto a pensar: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos? Ya sé, tengo un contacto aquí, el rey es amigo mío. Voy a hablar con el rey a ver qué favores puedo tener. Él pudo intentar de buscar soluciones en sus manos, en sus medios. Sin embargo, lo primero que hizo Nehemías, ¿qué fue? ¿Qué fue? Orar, ¿verdad? ¿Estamos acá? ¿Qué fue? Orar. Exacto, orar fue lo primero que él hizo. Él buscó al Dios de los cielos en oración y ayuno. Hermanos, dice ahí en sus lecciones: en un mundo donde la tendencia es actuar rápido, donde el sistema nos llama a tomar decisiones precipitadas a veces y buscar soluciones humanas, Nehemías nos recuerda que la verdadera restauración espiritual y ministerial comienza en lo secreto, comienza en la oración. No comienza en tomar decisiones a la ligera, no comienza en ver cómo soluciono yo mis fuerzas, comienza en lo secreto. Es ahí donde me conecto con Dios en oración. Ahí en ese lugar donde somos solo Dios y yo, donde puedo hablar con Dios como ese amoroso Padre que Él es con nosotros. Vamos a Nehemías capítulo 1 versículo 3, dice: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, hermanos, Nehemías dice ahí, escuchó que los muros de Jerusalén estaban destruidos y que el pueblo vivía en vergüenza. Esta noticia no fue recibida con indiferencia. O sea, Nehemías no dijo ahí, allá ellos, ¿verdad? Ellos son los que viven allá, yo vivo aquí en el palacio del rey, yo tengo los manjares que quiera tener, yo vivo en una zona de confort, yo aquí tengo todos los lujos que cualquiera de ellos desearía tener. Él no se puso a pensar en sí mismo nada más, sino que dice que él se quebrantó, él no tomó eso con indiferencia, él se preocupó por sus hermanos, por su ciudad, por su Dios. La carga lo llevó a llorar y a reconocer que el problema no era solo material,
sino que hay un problema más profundo. Era un problema espiritual. No era solamente que los muros estaban caídos, no era solamente que el asunto material estaba mal, no era solamente que ellos vivían en un estado de pobreza, sino que su vida espiritual, la vida espiritual del pueblo estaba desconectada de Dios. Y es ahí donde Nehemías empieza a buscar a Dios e implorarle al Dios de los cielos. Dice ahí en sus hojas: en la cultura judía, los muros representaban protección, identidad y seguridad. Un pueblo sin muros era un pueblo vulnerable a sus enemigos. Así también un cristiano o una iglesia sin oración está expuesta y sin defensa. ¿Recuerda usted lo que dice Efesios 6, 10 al 18? ¿Qué nos habla? ¿Alguien sabe qué habla Efesios 6, del 10 al 18? ¿Alguien sabe? De la armadura de Dios, ¿verdad? Y nos empieza a hablar del yelmo, ¿verdad? Nos empieza a hablar de la coraza, nos empieza a hablar de diferentes partes de la armadura. Qué importante es que el cristiano tenga la armadura puesta. Nos habla de la importancia de la armadura espiritual, dice ahí, de cada uno de sus componentes, cómo ellos nos defienden y también cómo son una arma en cuanto a la oración para enfrentar al enemigo. Sin embargo, el versículo 18, vamos a ir a Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a estar en el versículo 18. Después de la armadura de Dios y la importancia de la armadura de Dios y exhortar a la iglesia de que de verdad tiene que tener la armadura de Dios puesta, tiene que tener puestos ceñidos los lomos y con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del evangelio de la paz, el escudo de la fe y todo lo demás. El versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y es que en la oración está el secreto de la victoria. Es que es en la oración donde empiezan los avivamientos en la iglesia y en la vida personal de cada creyente. Ahí en el versículo 18 nos muestra que esa armadura tiene efecto en la medida que permanezcamos en una oración continua. Nada hacemos con venir a la iglesia siempre y no orar a Dios, o leer la Biblia, ¿verdad? Y no orar a Dios. Nada hacemos con intentar evangelizar a todo el mundo y nunca oramos a Dios. El poder del cristiano viene a través de la oración. Ahí, en el secreto con Dios. Ahí, en esa conexión con Él. En esos minutos, en esos momentos donde conversamos con el Dios que todo lo puede. Dice ahí: el dolor de Nehemías fue el reflejo de un corazón alineado con Dios. Un corazón que ama lo que Dios ama. Y para entender un poco lo que Nehemías estaba pasando, debemos de comprender el contexto. Vamos a ir un momento al contexto histórico de lo que estaba pasando ahí. Jerusalén había sido destruida en el año 586 a.C. por Nabucodonosor. Aunque algunos judíos habían regresado bajo Zorobabel y Esdras, la ciudad seguía en ruinas. Y los muros representaban seguridad, identidad y la gloria de la nación. Un pueblo sin murallas o con los muros caídos era un pueblo humillado, un pueblo propenso, frágil. Para Nehemías, escuchar de los muros caídos no era solo piedras destrozadas, no era que la infraestructura se veía fea, no era solamente que la gente pasaba por el frente y que decía: uy, qué fea esa ciudad. Iba un poco más allá. Era un símbolo de vergüenza de Israel y de la deshonra al nombre de Dios. Para un judío, la condición de Jerusalén no era solo política, sino espiritual, porque el testimonio del pueblo de Dios estaba en juego. ¿Sabe? Nehemías amaba lo que Dios amaba. Yo creo algo: Dios ama esta iglesia y lo ha demostrado por 45 años, amén. Amén. Por 45 años Dios ha demostrado que ama y que tiene la mano sobre esta iglesia. Y a través de 45 años esta iglesia ha servido de bendición para muchas familias. A través de 45 años esta iglesia, gracias a que Dios usa esta iglesia, muchas familias se han reconciliado. Muchos jóvenes han escapado de las drogas y ahora son instrumentos de Dios.
Muchas personas salieron y hoy son pastores y son misioneros. Gracias a que Dios ama a esta iglesia ha permanecido como luz, a pesar de que ha pasado por montones de pruebas. Hermanos, Dios ama a esta iglesia. ¿Ama usted la iglesia? ¿Ama usted este lugar? ¿Ama usted lo que Dios ama? Acá nos enseña que antes de hablar de reconstrucción física, debe haber una reconstrucción en el corazón. O sea, hermanos, nosotros soñamos con tantas cosas en esta iglesia. Yo estoy seguro que Dios va a hacer cosas enormes. Yo estoy seguro que en unos años Dios va a tener un templo completamente nuevo, un templo más grande, un parqueo más grande. Estamos orando para que Dios nos bendiga en cuanto a un terreno mayor, en cuanto a una infraestructura más apropiada para desarrollar tantos ministerios que queremos desarrollar. Y sabemos que Dios lo puede hacer. Dios, el corazón del rey está en las manos de Dios y lo que quiera lo inclina, dice su palabra. Dios puede hacer cosas maravillosas. Pero antes de pensar en infraestructura, antes de pensar en aquello que queremos soñar allá, tenemos que pensar en que nuestros corazones deben estar en esa reconstrucción por Dios. Deben entrar en ese taller por Dios. Y Dios debe de empezar a trabajar en nosotros primero, para que después a nivel exterior se vean cosas diferentes. Nehemías entendió que los muros caídos significaban no solo inseguridad física. No era solamente que los enemigos estaban propensos a los enemigos, sino que también una decadencia espiritual. Y es que un pueblo que vive en ruinas refleja su desconexión con Dios. ¿Cómo vive usted? ¿Vive usted en ruinas, espiritualmente hablando? ¿Cómo están los muros de su vida? Dando el ejemplo. ¿Cómo están las puertas de su vida? ¿Están quemadas? ¿Están destruidas? ¿Está usted vulnerable al enemigo? ¿Está su estado espiritual en ruinas o está conectado a Dios? ¿Está usted que ni tan siquiera se le puede tocar porque arde para Dios? ¿Cómo estamos con Él? Nehemías entendió que algo más que una preocupación física era la preocupación espiritual de su pueblo. Por eso, hermanos, este mes estamos orando y estamos trabajando y estamos suplicándole a Dios a través de las enseñanzas y la guía que Dios puso en el corazón de nuestro pastor, para que Dios avive el corazón de la iglesia. Pero primero tiene que avivar mi corazón. Primero tiene que avivar su corazón. Primero que tiene usted que contagiarse. Desear que su corazón arda. Desear que Dios levante en usted un gigante. Que Dios levante en usted una persona que tenga hambre de Él. Cuando Nehemías vio muros caídos, Dios levantó en él un corazón quebrantado. Nehemías no se quedó quejándose. Nehemías no dijo, eso no me toca a mí. Nehemías no dijo, ya, ya, le toca al pastor, a la esposa y a los obreros, y tal vez uno que otro maestro. Nehemías dijo, esto es responsabilidad mía. ¿Era culpa de Nehemías que los muros estuvieran así? No. Y usted lee todo el capítulo 1, que es una tarea para esta semana. Usted lee todo el capítulo 1 y usted se da cuenta como él dice, Dios, perdónenos, perdónenos porque hemos pecado contra usted. Nehemías se quebrantó de corazón. Dicen sus lecciones. Ahí en Nehemías 1:4, vamos a Nehemías 1:4, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El texto dice que Nehemías ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Su primera reacción no fue buscar un plan humano, sino postrarse delante de Dios. O sea, hermanos, le pasa a usted, al igual como me pasa a mí, que tenemos a veces dificultades en nuestra vida y buscamos cómo solucionarlo. Tenemos un problema económico y lo primero que pensamos es, ¿cómo hago para tener más dinero? ¿Qué negocio hago? ¿A quién busco?
¿Qué tío millonario se puede morir por dejarme una herencia? Algo pensamos, ¿verdad? Algo. Buscamos una respuesta humana. ¿Sabe? Yo conozco personas que están ahogadas aquí con los préstamos de gota a gota. Jóvenes de 22, 23 años que pagan 500,000 colones por semana. Ahogados, ¿por qué? Porque buscan soluciones humanas. Dios nos libre como cristianos y como iglesia de empezar a buscar soluciones humanas. Tenemos que ir al Dios de los cielos. La primera reacción de Nehemías no fue buscar el plan humano, sino postrarse delante de Dios. Postrarse delante de Él. Su oración, ahí Nehemías 1, del 5 al 11, usted la puede leer, dice, nos deja ver varios elementos importantes. Primero, reconocimiento de la grandeza de Dios. Él dice, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías sabía a quién oraba. Nehemías sabía que oraba a un Dios soberano. O sea, a veces olvidamos que nuestro Dios es un Dios soberano. A veces olvidamos que nuestro Dios es un Dios que tiene el control de todo. Un día de estos a mí a veces me pasa, muy probablemente igual que a usted, ¿verdad? Yo sobrepienso a veces las cosas. Pasa una gotita en mi vaso y ya se vuelve un huracán, ¿verdad? Se vuelve una tormenta. Esta semana pasó una situación en mi trabajo, me dijeron una frase ahí y yo empecé, uy Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Uy, ahora ya la siento, ya siento que llego y empiezo a sobrepensar, ¿verdad? Olvido que mi Dios es un Dios soberano. Marvin olvida que su Dios es un Dios que tiene el control de todo. A él no dice, uy Marvin, sorry, se me zafó y se me fue. Todo lo que nos pasa tiene control y eso es una maravilla de él, amén. Amén. Nehemías reconoció eso. Él sabía que oraba a un Dios soberano. 2, confesó el pecado. Dice, confieso los pecados que hemos cometido contra ti. Oiga, Nehemías estaba en otro lugar. Nehemías, por así decirlo, no tenía vela en el entierro. Y Nehemías dice, nosotros hemos pecado contra usted, Dios. Perdónenos, confieso los pecados, confieso que hemos sido rebeldes contra usted. Perdónenos. Y él empieza a confesar su pecado, su maldad, la maldad del pueblo. Y empieza a clamar a Dios por misericordia y por gracia. Tercero, él no empezó solamente a pedir. La oración verdadera no es solamente pedir, sino es reconocer nuestra condición delante de Dios. No se trata solamente de llegar y Dios te pido, ¿verdad? Es reconocer quién somos nosotros delante de Él. Reconocer nuestra condición ante un Dios santo y temible como lo es Jehová. 4, tiene memoria de las promesas. Nehemías recordó las palabras de Moisés, afirmando que Dios cumple lo que promete. Y es que Dios siempre cumple lo que promete, amén. Siempre cumple lo que promete. Entonces Nehemías empieza a recordar sus promesas. Qué bueno es que cuando nosotros vayamos a orar empecemos a recordar las promesas de Dios. Empecemos a recordar que Él es un Dios fiel que cumple, siempre cumple. A Él no se le olvida. Muy probablemente usted le ha prometido cosas a su hijo, ¿verdad? Si usted saca buenas notas le doy tal cosa y la saca y tal vez a usted se lo olvida. Tenemos la naturaleza que se nos olviden las cosas. A Dios nunca se le olvida nada. Dios lo tiene presente y si Dios lo prometió, Él lo hará. Si su palabra lo dice, Él siempre lo ha hecho. Más de 5,000 promesas o profecías se cumplieron solamente en Jesucristo. Él siempre cumple lo que promete y lo cumple al pie de la letra. Y 5, hay una disponibilidad personal. Concédele ahora buen éxito a tu siervo. Oiga, no solamente pidió que Dios hiciera algo, sino que se ofreció como instrumento, ¿verdad? Él no dijo, he aquí Dios, heme aquí, envía a fulano. Él dijo, Dios, si usted quiere usarme, yo estoy dispuesto para que usted me use.
Permíteme hallar gracia. Permíteme ser un instrumento suyo. ¿Cuántos de nosotros clamamos a Dios? Dios, por favor, úsame en mi iglesia. Úsame para ser un instrumento en mi iglesia. Úsame para ser un instrumento para los jóvenes, para los adultos. Nehemías se dispuso él. Dios, vea, si usted ocupa a alguien, aquí estoy yo disponible. Mi corazón está dispuesto a usted. O sea, humanamente era imposible, pero era imposible que el rey dejara ir a Nehemías. La ocupación de Nehemías era importantísima para el rey. Era un hombre de suma confianza. Y Nehemías llegó y dijo: Dios, si usted me quiere usar, mueve el corazón del rey para que usted me use. Y no solamente le pidió permiso para ir, le dijo: Rey, ¿por qué no haces una cosa? Usted que tiene contactos, ¿por qué no busca que me regalen madera? ¿Por qué no busca que me regalen esto y lo otro y lo otro? Y le empezó a pedir un montón de cosas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios se las dio a través de un impío. Porque aún el corazón del rey está en la mano de Jehová y el que quiere lo inclina. Porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Dios hace cosas maravillosas. Hermanos, esto nos recuerda que la oración no es un sustituto de la acción, sino el combustible que lo hace posible. Santiago 5:6 nos asegura: la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, oremos a Dios por un avivamiento. Sí, órele a Dios para que Dios haga cosas grandes de aquí en adelante en nuestra iglesia. Pero órele a Dios: Dios, haz cosas grandes, pero úsame a mí. Usa mi vida. Usa lo mucho, lo poco que yo te puedo dar. ¿Sabes? Si nosotros, ustedes, hermanos, están llenos de talentos y dones increíbles que Dios puso en sus vidas para que fueran útiles a la obra de Dios. No los desperdicie en lo banal del mundo nada más. Úselos para la obra de Dios. Dile: Dios, úseme. Yo quiero ser un instrumento. Avive mi corazón para poder contagiar a otros en mi iglesia, en mi congregación. 3. Nehemías oró durante 4 meses antes de actuar. 4 meses orando por una sola cosa. Hermano, a veces yo me he puesto, mi esposa me dice: oremos por algo, y empiezo orando, a los 3 días ya se me fue. ¿A quién le ha pasado eso, honestamente? ¿O solo a mí? Solo a mí. Uy, dichosos. Pero a mí se me olvida. Nehemías oró 4 meses solo para hallar gracia delante del rey. Solo para que el rey hiciera algo maravilloso. ¿Qué pasaría si nosotros nos concentramos en orar a Dios por un avivamiento en nuestra vida por lo que resta del año? ¿Cómo sería el 2026? ¿Qué cosas Dios podría hacer en nuestra iglesia y en nuestras vidas? Si nos concentramos como iglesia a orar para que Dios despierte en nosotros un espíritu de avivamiento. ¿Cómo sería el próximo año? ¿Qué ministerios podríamos hacer? ¿Cuánto podríamos crecer en congregación? Hermanos, Nehemías oró 4 meses. Ese tiempo de oración fue el terreno donde Dios maduró la visión y preparó los corazones. Y es que aquí hay un principio fundamental, dicen sus lecciones. Los proyectos duraderos en la obra de Dios no nacen de la prisa, sino de la oración persistente. Jesús mismo nos enseñó esto al orar toda la noche antes de escoger a sus discípulos. O sea, Jesús es un ejemplo de oración máximo. Dice la palabra de Dios en muchas ocasiones que Él se levantaba muy de mañana, antes de que amaneciera, y se apartaba a orar. En cada decisión importante que Jesús tomó en su ministerio, usted lo encuentra antes orando, antes pasando tiempo con Dios. ¿Recuerda usted a Jacob también? En un momento preocupado porque su hermano lo podía matar y todo, está orando a Dios y pelea con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice: suélteme. Y dice: yo no lo voy a soltar, pero ni loco, hasta que usted me bendiga.
Bendígame y yo lo suelto. Bendígame y yo lo suelto. Y no lo dejó hasta que vino la bendición de Dios sobre su vida. Se lo digo por mí. Muchas veces me he frustrado porque yo no he visto una respuesta afirmativa a mis oraciones. Y con el pasar de una semana, unos días, ya digo, no, hombre, eso yo creo que no va a pasar. Eso creo que no va a pasar. Imagínense si Nehemías hubiera hecho eso a los 15 días de estar orando. Hubiéramos visto lo grande que él hizo con el pueblo. Hay una pregunta ahí. ¿Cuánto tiempo dedica usted a orar a Dios por un avivamiento en nuestra iglesia? Más bien, hago otra pregunta, no está ahí, pero la hago. ¿Ha orado usted a Dios por un avivamiento en nuestra iglesia? ¿Se ha postrado usted de rodillas con su rostro en el suelo? ¿O no lo hemos hecho? Porque me incluyo. Y lo hemos hecho y hemos dicho, Dios, avive su iglesia. Señor, por favor, haga arder el corazón de sus hijos, incluyendo el mío. Señor, despierte un espíritu de avivamiento en medio de nosotros. ¿Ha orado usted de esta manera? ¿O hemos orado de esta manera? Como iglesia, debemos de recordar algo importante. Antes de levantar muros en nuestra vida personal, familiar o ministerial, debemos doblar nuestras rodillas. No hay avivamiento sin oración. No hay restauración sin quebrantamiento y no hay visión sin comunión con Dios. Todo inicia ahí, estando conectados con Dios. Hoy podremos estar iniciando proyectos ministeriales con estrategias modernas, métodos atractivos y recursos abundantes, pero sin oración, el resultado son obras humanas que no trascienden. Pero cuando la obra comienza en oración, aunque sea pequeña, Dios la hace enorme, grandísima. ¿Sabe? Yo doy gracias a Dios por nuestro compañerismo. Nuestro compañerismo tiene miles de creyentes en el país y fuera del país. Pero eso inició con una oración de dos señores que venían para un país que no conocían. Y empezó en una hora muy chiquitica. Ahí en San Sebastián, si no me equivoco. Muy chiquitica, unos cuantos ahí, personas que nunca habían escuchado nada de Dios. Y a través de la oración de hombres y mujeres piadosos, Dios ha hecho una obra enorme en avance. Y así en muchas otras iglesias más fuera de nuestro compañerismo. Pero todo inicia en oración. Todo inicia en una comunión íntima con Dios. No hay estrategias humanas ni métodos humanos. A modo de conclusión, toda restauración espiritual comienza con una carga que lleva a la oración. Yo le hago una pregunta. Si no lo ha hecho, pues estudie un poco sobre Nehemías. Pregúntese usted, ¿cómo está su vida? ¿Cómo están los muros de su vida? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está usted con los muros caídos? ¿Está usted desconectado de Dios? ¿Está usted enredado en muchas cosas? ¿Sabe? A veces nos enredamos en muchas cosas. Servimos en muchos ministerios. Y podemos estar en 20 ministerios, en todos los ministerios de la iglesia sirviendo. Podemos estar sirviendo de 6 de la mañana a 12 de la noche todos los días. Podremos ser encargados de todos los ministerios de la iglesia. Que si nuestras vidas no arden para Dios, lo único que estamos haciendo es un trabajo común y silvestre. No estamos impactando en la eternidad. Nuestras vidas tienen que estar conectadas con Dios para que Dios haga algo enorme en nosotros y a través de nosotros. La oración no es pérdida de tiempo, lo contrario, es el inicio del plan de Dios. ¿Quiere usted descubrir lo que Dios tiene para su familia, para nuestra iglesia? Vaya al secreto de Dios. Vaya en ese lugar de quietud y pídale a Dios, Dios, aquí está mi vida. Empecemos a levantar el muro en mi vida. Empecemos a reconstruir esas paredes que están caídas y empecemos a levantarnos de la vergüenza y lo oprobio.
Dios escucha a quienes confiesan, creen y se disponen para ser instrumentos en sus manos. ¿Quiere ser usted un instrumento en las manos de Dios? ¿Quiere usted que Dios le use? ¿Quiere ver usted cómo su vida puede tener un significado? O sea, la mamá de un compañero falleció el domingo y ayer estaba hablando con él y me estaba comentando lo fugaz de la vida. Y me dice, man, a veces nosotros gastamos en tantas cosas y cuando nos damos cuenta ya estamos en nuestro lecho de muerte. ¿Sabe? A veces la vida se va tan rápido y usted puede recordar cuando tenía 20 años, ¿verdad? Los que nos gusta jugar bola cuando se pegaba 3 mejengas, ¿verdad? Y no le dolía el tobillo todo el mes, ¿verdad, Jeffrey? Pero el tiempo pasa y pasa volado. Y los años se los van en los dedos. Y estamos ocupados en tantas cosas. En que queremos cambiar de carro, en que queremos comprar casa, en que tenemos que pagar deudas, en que tenemos que aquí, que tenemos que allá, que tenemos que cumplir con el trabajo, que tengo que trabajar horas extras, que tengo que sacar esta carrera, tengo que sacar esta otra carrera que complementa la carrera que ya saqué. Y gastamos la vida en queriendo tener cosas. Pero usted se va a morir un día de estos usted se va a morir. Créame. Y está más cerca que ayer el día de su muerte. ¿Qué ha hecho para Dios? ¿Qué es lo que realmente vale? ¿Qué es lo que realmente es eterno? ¿Cómo está ardiendo nuestros corazones para Él? A mí me impactó mucho porque este señor me decía que llevaron a la mamá al hospital, muy grave, con oxigenación en 50, gravísima. Y el médico llegó y le dijo, vea, su mamá acaba de entrar en un proceso, ahí le dijo el nombre, pero es un proceso de muerte. Ya entró en el proceso de morir. Y yo dije, uy, si a mí me dijeran que hoy estoy entrando en el proceso de morir, ¿qué pasaría? O sea, todos estamos en ese proceso de morir, unos más antes que otros, pero todos estamos en ese proceso. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Estamos gastando nuestros años en cosas banales? ¿O estamos invirtiendo en algo eterno? Tal vez usted se da cuenta que su vida de verdad ha desperdiciado mucho y que está como dando vueltas en círculo. Este es el momento para decirle, Dios, suave, pongámosle un alto a eso. Yo quiero que mi corazón arda para usted. Mis muros están caídos. Me doy cuenta que he pecado contra usted. Me doy cuenta que he hecho las cosas mal. Yo quiero arder para usted. Y no solamente quiero arder, yo quiero que usted me use para algo que valga la pena. Aunque sea una cosa que valga la pena en esta tierra. Pero úseme para algo. Así como Nehemías lloró y oró por Jerusalén, nosotros debemos interceder por nuestra iglesia, por nuestra familia, por nuestra nación. Y el reto es tomar tiempo, es que tomemos tiempo esta semana para clamar a Dios por un avivamiento, hermanos. Este es el reto esta semana. Nehemías lo hizo 40 días, hagámoslo nosotros 7. De aquí a otro miércoles, oremos todos los días para que Dios traiga un avivamiento, creyendo que Él abre puertas y prepara el camino. Termino con la frase: el muro no se levanta con manos rápidas, sino con rodillas dobladas. La verdadera obra comienza cuando el pueblo de Dios ora. La verdadera obra comienza cuando el pueblo de Dios ora. Hermanos, estamos a las puertas de cosas grandísimas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Le aseguro que Dios tiene planes para nuestra iglesia grandes, enormes, pero necesita un pueblo que arda para Él. ¿Está usted dispuesto? ¿Usted le quiere decir, Dios, yo quiero que mi corazón arda? Señor, úseme a mí. Si es su voluntad, úseme. Avive mi corazón, avive mi vida para poder ser un instrumento para su obra y su gloria. Vamos a orar.
Pide que incline su rostro, cierre sus ojos. Hermanos, antes de orar, Dios está llamando a un pueblo que quiera levantarse. Dios está llamando a un pueblo que quiere decirle: Dios, hasta este momento, honestamente, tal vez yo no he hecho las cosas como las debería de hacer. Por favor, avive mi corazón. Por favor, Dios, úseme. Por favor, Dios, haz que mi corazón arda. Todo el mundo con los ojos cerrados, por favor, y con su rostro inclinado. Todo el mundo orando, pensando en su condición. ¿Cómo está su vida? Tal vez esta noche alguien dice: Marvin, ore por mí. Yo quiero que Dios haga arder mi corazón. De verdad. Yo quiero que Él empiece a trabajar en mi vida. Tal vez he dejado que los muros se caigan, que las puertas se quemen. Pero Dios, por favor, trae un avivamiento y úsame. Primero avive mi corazón. Esa es su petición para Dios, diciéndole: Dios, avive mi corazón. Si es así, yo quiero hacerle una invitación esta noche. Con mucho respeto, yo soy el primero que necesito estar acá. Y me pongo de primero. Pero si usted necesita, si usted le quiere pedir a Dios: Dios, avive mi corazón, usted pasaría aquí al frente para orar conmigo. Usted llegaría y le diría: Dios, aquí estoy. Honestamente, usted conoce mi condición, usted conoce mi vida. Tal vez usted está haciendo las cosas bien. Tal vez su corazón está ardiendo. Tal vez usted vive con un avivamiento permanente en su vida, y amén por eso. Pero usted le dice: Dios, ayúdame a continuar igual. Ayúdame que este fuego en mi vida no se apague. Yo quiero arder para usted. Pero usted le dice: mis muros están caídos, he hecho las cosas mal muchas veces. Dios, aquí estoy nuevamente. Dios, por favor, avive mi corazón. Úsame para tu obra. Padre, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por Nehemías, Dios. Muchas gracias porque Nehemías nos enseña que usted puede hacer cosas grandiosas a través de personas sencillas. Gracias, Dios, porque usted es un Dios fiel y amoroso. Aquí hay hermanos, aquí de pie al frente, muy probablemente también en sus sillas, pidiéndole: Dios, avive nuestros corazones, avive nuestras vidas. Aquí vemos un remanente, no estamos toda la iglesia, hay un remanente pidiéndote: Dios, avive nuestros corazones para su obra, para su honra y para su gloria. Por favor, Dios, bendícelos. Por favor, Dios, avive su obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por su palabra. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden regresar a sus asientos.